El pusanguero. En la comunidad Azaninka Maranquiaribajo, vivía un joven llamado Julio, que estaba profundamente enamorado de una señorita llamada Dominga. Julio quería conquistar su corazón, pero no sabía cómo. Un día, decidió buscar la ayuda de la pusanga, una hierba mágica que crecía en el bosque. Julio se dirigió al monte y encontró la hierba, que se llamaba Openpesi. La preparó con perfume y la guardó en una botellita durante varios días. Finalmente, llegó el momento de usar la pusanga. Julio esperó a que Dominga pasara por el camino y, cuando lo hizo, abrió la botellita y se untó la mano con el líquido. Al saludar a Dominga, el olor de la pusanga la impregnó y Julio se retiró, sin dejar que lo viera durante varios días. La magia de la pusanga comenzó a hacer efecto. Dominga empezó a extrañar a Julio, a soñarlo y a mirar por el camino, esperando verlo aparecer. Se había enamorado profundamente del joven Azaninka. Por las tardes, el Openpe, un tucán, cantaba en el bosque, Geogen yen yen, Geogen yen yen, Geogen yen yen. Dominga escuchaba el canto y lloraba, pensando en Julio y sabiendo que le habían echado la pusanga. Los ancianos de la comunidad, al ver el efecto de la pusanga, buscaron una solución. Encontraron una planta llamada Ibenki y la echaron en el ojo de Dominga. La magia de la pusanga desapareció y Dominga pudo ver claramente su corazón. Uno que hierba mágica busca Julio en el bosque a Openpesi. Ve Ibenki. Se pusanga. De Dominga. 2 que hace Julio con la hierba Openpesi a la come. Ve la bebe. Se la prepara con perfume y la guarda en una botellita. De la tira. 3 ¿Qué efecto tiene la pusanga en Dominga? A la hace reír. Ve la hace llorar. Se la hace enamorarse de Julio. De la hace olvidar a Julio. 4 Que canta el Openpe en el bosque a Geogen yen yen, Geogen yen yen, Geogen yen yen. Ve Dominga, Dominga, Dominga. Se Julio, Julio, Julio. De pusanga, pusanga, pusanga. 5 ¿Qué solución encuentran los ancianos para romper la magia de la pusanga a echar Ibenki en el ojo de Dominga? Ve hacer un ritual en el bosque. Se pedir ayuda a un chamán. De ignorar la situación. Por, de Iquiben G. Castro Rosas.